tanta luz. Ok, excelente. Pues primero, bienvenidos. Gracias por asistir, gracias por tomarse unos minutos de su tiempo para acompañarnos en la transmisión de este webinar, donde vamos a tocar un tema interesante que son corrientes EDI. Pero bueno, no sin antes presentarnos. Mi nombre es Alonso Barrón. Si algunos de ustedes ya me conocen, pues yo también soy instructor. Me dedico a las pruebas no instructivas, pero hoy no se trata de mí, se trata de mi querido amigo Samuel Cono. Yo les doy una breve semblanza de quién es. Es un ingeniero que actualmente radica en Monterrey, Nuevo León. La verdad es que tengo la fortuna de conocerlo a él no solamente como profesionista, sino también como una gran persona. Hoy puedo decir que compartimos una amistad, pero nos va a compartir un poquito de lo que son corrientes EDI. Tienes una trayectoria de pues más de 20 años, ¿no? Iniciaste desde el 2001 en temas de pruebas no destructivas, pasando por un chorro de empresas, un chorro de aplicaciones, y actualmente estás en el área de aeronáutica. Y bueno, ahorita me gustaría hacerte a ti la palabra. Samuel, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Ya finalmente viernes, pero míranos, la pasión aquí nos tiene, ¿verdad? Sí, De sí, cierta así manera es. disfrutando esto de las pruebas no destructivas. Así Sí, es, Samuel. estamos muy bien, digo, es una buena semana, entonces pues aquí ya estamos con ansia esperando esto. Bueno, para los que no me Sí. conocen, pues mi nombre es Samuel Cono, soy ingeniero mecánico metalúrgico, egresado de la Facultad de Mecánica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Soy coahuilense de Cuatro Ciénegas, Coahuila. Y bueno, pues aquí estamos en las pruebas no destructivas, como bien dice mi amigo Alonso, pues ya más de 20 años aproximadamente. Actualmente trabajo más de la mano en lo que son pruebas no destructivas en el área aeroespacial. Ok, ok, pues muchas gracias, Samuel. Y bueno, ¿de qué se va a tratar esta cerca de una hora que vamos a estar aquí conectados a la pantalla? Wow, Samuel, ¿me escuchaste por ahí? A ver, otra vez, perdón, no escuché bien. Sí, digo que bueno, estamos hablando, este es el webinar de Corrientes EDI. Vamos a iniciar con una presentación que preparaste para nosotros y si pudieras apoyarnos a compartir. Y vamos a ir ahorita peloteando este tema. Y bueno, vamos a tener también un apartado de preguntas y respuestas al final. Sería buenísimo que ustedes pudieran compartirnos sus comentarios y sus dudas cuando al finalizar la presentación, porque seguramente van a salir muchas, ya sea que ustedes tengan ya algo de experiencia en esto o no. Bueno, pues aquí tenemos a la persona indicada frente a nosotros. Ok, Samuel, pues adelante, es todo tuyo el Ok, escenario. aquí nada más estoy buscando la presentación y dame Ok, unos momentitos para ponerla. sí, vamos. Aprovechando a saludar a algunos nombres que veo por acá. Al ingeniero Carlos Suárez, por ahí está conectado. Justo está conectando un ingeniero que se llama Gabino Ramírez, un amigo de Ciudad del Carmen que también anda por ahí en el tema de helicópteros, inspección con helicópteros, bueno, a helicópteros. Y bueno, se van a poner buenas las preguntas al final. Hugo, que anda por acá, Hugo Huerta. Eh, entonces, bueno, no los saludo a todos porque si no se nos va un poquito de tiempo, pero veo que hay varias personas conectadas y varios nombres conocidos. Un saludo a todos. Listo, ahí no sé si ya pueden ver la presentación. Creo que ya se puede ver. Sí. No, yo no la veo. Mm, yo sí la veo, no sé si, a ver, no sé si tengamos ese detalle con el resto, si nos pudiera nada más comentar que alguien más tiene ese tema de que no ve la presentación. Y ya por ahí ya pusieron unos deditos que sí se puede.
¿Sí se ve? Ok. Muy bien. Empezamos. Esta es la agenda. La agenda para hoy es una introducción a lo que es corrientes EDI, sus aplicaciones en la industria y así como ventajas y desventajas. Y finalmente tendremos algunas preguntas y respuestas. De antemano anticipo, no es un curso completo, obviamente, pero sí es una introducción general de qué son las corrientes EDI, para qué sirven, dónde las podemos utilizar, ¿sí? Ok, entonces continuamos. Como introducción a las corrientes EDI, el nombre de EDI viene de los remolinos que se hacen cuando un flujo pasa a través de ciertos obstáculos y generan esos remolinos. No sé si los alcancen a ver allí, y a eso se le llama EDI. Entonces de ahí nace la palabra de corrientes EDI. Al final de cuentas, este es un método de electromagnetismo, y hay varios métodos de electromagnetismo. Como pueden ver también aquí en la pantalla, tenemos lo que es la forma en que se generan las corrientes EDI dentro del material. Si se fijan, también es como un remolino en el agua. En la parte de arriba es una parte mucho más amplia, más ancha, y en la medida que va profundizando más, en las corrientes EDI van disminuyéndose en energía, en sensibilidad y también en lo ancho de las corrientes EDI. Ahorita más adelante vamos a estar explicando de dónde se generan, cómo se generan. ¿Sí? Aquí podemos ver la bobina en la foto de la mano derecha. Podemos ver la bobina, ¿sí? Podemos ver el lector, lo que es la fuente de poder que genera una cierta frecuencia, ¿verdad? Y tenemos la generación de las corrientes EDI. Bien, las corrientes EDI entonces son generadas a través de un proceso llamado inducción electromagnética, que esto lo viene a introducir Faraday. ¿Y en qué consiste la inducción electromagnética? Consiste en pasar corriente a través de una bobina, ¿sí? Y esta corriente a su vez va a generar un campo magnético. Este campo magnético, como lo vemos allí, a ver, déjenme ver si puedo poner aquí el apuntador, Sí, el pero láser, sí aquí se ve, está. sí se ve. Perfecto. Ahí se ve el apuntador ya, Sí, 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 también se ¿verdad? veía el puntero, sí. Ok, perfecto. Entonces aquí ya lo tenemos más a la mano, así es. Entonces aquí podemos ver cómo una bobina, al pasar corriente eléctrica, genera un campo magnético. Y este campo magnético, a su vez, va a generar en el material unas corrientes que le llaman también corrientes parásitas, ¿sí? Pero en sí estas son las llamadas corrientes EDI. Y como lo vimos en la diapositiva anterior, las corrientes se van a formar de manera circular, tal como lo hace un remolino, y van a irse metiendo poco a poco, o se van a ir generando poco a poco al interior del material. Aquí podemos ver cómo es el espesor del material, esta es la superficie, y cómo las corrientes EDI penetran dentro del material. Para eso ocupamos una bobina, y aquí tenemos, puse esta otra foto de cómo es una bobina realmente. Tiene una carcasa, tiene un núcleo y tiene lo que es una bobina de cobre, ¿verdad? Aislado, obviamente, como cualquier otra bobina de un generador, ¿sí? De un motor de arranque. Entonces, esto produce, ¿verdad?, que haya un campo magnético focalizado dentro del material. Una de las preguntas que me hacen y que es de lo que se enseña comúnmente es: ¿en qué materiales o en qué tipo de materiales se pueden producir las corrientes EDI? Pues al hablarse de corrientes sabemos, obviamente, para los que son ingenieros eléctricos con mayor razón, pues estamos hablando de materiales que sean conductores de la electricidad. Si el material no es conductor de la electricidad, obviamente entonces no podemos generar o producir corrientes EDI en el material, por ende no podemos hacer la prueba. En concretos o cerámicos, en plásticos, obviamente no se puede hacer la prueba de corrientes EDI. Bien. Aquí tengo algunas generalidades, como es el que solo se puede inspeccionar materiales conductores de la electricidad. Las corrientes EDI se generan a partir de una corriente alterna. Cabe mencionar, déjenme devuelvo una diapositiva aquí,
este campo magnético, si fuera de corriente directa, tendría un pico máximo y ahí para. Entonces se producen las corrientes eddy en un momento y se acabó. En cambio, cuando utilizas corriente alterna, este campo magnético que genera las corrientes eddy está alternando de positivo a negativo, ¿sí? Y está de una potencia muy mínima, de 0 a una máxima potencia. Y eso hace que siempre estén produciéndose las corrientes eddy dentro del material. Otra de las generalidades es que la frecuencia juega un papel muy importante en lo que es la inspección y la selección del palpador. Los palpadores, a diferencia de ultrasonido, los palpadores tienen un rango de frecuencias en el cual tú puedes trabajar. Las frecuencias van de unos pocos ciclos, es decir, 1000 ciclos por segundo, 1 kHz o incluso menos de 1 kHz, hasta varios cientos o miles de ciclos. Las bobinas que yo he visto más grandes son de 2 MHz, entonces ultrasonidos se manejan hasta 15, 25 MHz. Aquí es un poco menor, pero te da un rango de trabajo. ¿De qué va a depender o cómo nos afecta la frecuencia? Pues afecta de muchas maneras. Una de las más importantes y que casi cuando damos los cursos se entrena esto bastante fuerte es la penetración. Muchas preguntas que me han hecho, Alonso, es, oye, ¿qué tanto penetra? ¿Es una prueba volumétrica? Pues no, no es una prueba volumétrica, es una prueba superficial. Sin embargo, si estamos hablando ¿sí? Sí, no, te escucho, te escucho. Si es una pieza muy delgada, pues sí estamos cubriendo todo el volumen, pero estamos hablando de a lo mejor 2, 3 milímetros a lo mucho, ¿verdad? Hay inspecciones en aviones donde hay mediciones que se hacen medición de corrosión o detección de corrosión en aluminio en espesores de hasta 12 milímetros, pero son casos muy particulares. Entonces, depende mucho de la conductividad del material, depende mucho de la permeabilidad del material para cuando se hablan de materiales magnéticos, ¿sí? Depende también mucho de la frecuencia que utilices para determinar qué tanta penetración quieres. Muchas veces tampoco quieres que penetre durante todo el material, lo que quieres es detectar grietas, entonces pues tu frecuencia debe ser alta. La relación que tiene la frecuencia con la penetración, igual para los que ya saben ultrasonido que están aquí en el foro, es a mayor frecuencia, menor penetración. A menor frecuencia, mayor la penetración, en este caso de las corrientes C. ¿Ok? Sí. Entonces, eso es un papel muy importante porque a veces me dicen, oye, es que yo quiero detectar grietas en la superficie, pero también grietas subsuperficiales. Pues muchas veces pierde sensibilidad si penetra más. Si penetran más las corrientes eddy porque estoy usando una frecuencia baja, obviamente vas a tener una pérdida de sensibilidad en la superficie y por ende algunas pequeñas grietas no las vas a detectar. Entonces, se pueden hacer inspecciones variadas con diferentes frecuencias, no siempre se utiliza una sola frecuencia. ¿Ok? Ese a veces, ahí te interrumpo, nada más como para hacer como el aporte, ¿no? Entonces bueno, en ese sentido, como ultrasonido, tenemos la necesidad de contar siempre con un equipo, bueno, con una variedad, quizá aunque no sea tan amplia, pero sí con una variedad de equipos y accesorios para poder ejecutar de forma correcta las pruebas, ¿cierto? Así es, correcto. De hecho, la inspección por corrientes eddy se divide en dos partes fundamentales, que es las corrientes eddy de superficie, inspección de superficie, y las corrientes eddy de inspección de tubería. Entonces, los equipos de tubería son más sofisticados, tienen un software en una computadora aparte, ¿sí? Como las marcas de Olympus, bueno, lo que era antes Olympus Evident y ahora también Edify. Entonces manejan equipos muy sofisticados para la inspección de tubería. Y existen otros equipos eh, no tan sofisticados, ¿sí? Donde se puede hacer la inspección de superficie, que son normalmente para detección de grietas en la superficie de los materiales. También cabe mencionar que esta prueba no es para inspeccionar áreas muy, digamos, de superficie Amplias. muy grandes. Por si vamos a hacer corrientes eddy para inspeccionar todo lo que es el interior de un tanque, de un recipiente a presión. No es el método más adecuado porque te llevaría mucho tiempo. Sin embargo, hay otros métodos, otras metodologías, otras técnicas actuales que se llaman
arreglo de corriente SEDI que abarcan un poquito más, pero bueno, eso no lo vamos a abarcar en este webinar, pero sí cabe mencionar que hay equipos más sofisticados que los arreglos de corriente SEDI. Solamente igual para ir ahí para puntualizar, creo que es importante mencionarlo, bueno, pero tú para que nos expliques eso, porque a mí me surge esa duda. Tenemos a electromagnetismo como método, ¿cierto? Y después Así es. tenemos a AST, que es la técnica, o sea, tenemos tres posibles técnicas, pero dentro de la prueba de corriente SEDI, entonces tenemos estas, digamos, le podría llamar subtécnicas. Sí, así es, que es la técnica de superficie donde se utiliza un palpador como si fuera un pequeño lápiz, ¿sí? Donde está la bobina, ¿sí? De hecho, si vemos aquí en esta imagen, aquí se ve la bobina muy grande, pero realmente es más o menos como el grosor de una punta de una pluma, ¿sí? Como 2, 3 milímetros. Y hay algunas de media pulgada, algunas de un cuarto de pulgada, un octavo de pulgada en esas dimensiones, ¿sí? Entonces, esas técnicas serían las de superficie. Y la otra técnica que es de tubería es una sonda que va a depender del diámetro de la tubería que quieras inspeccionar. Normalmente se pueden inspeccionar hasta tuberías de hasta 2 pulgadas. Lo normal en intercambiadores son 3/4 de pulgada o media pulgada, 625 milésimas de pulgada de diámetro interior. Entonces, ese tamaño es lo que tienen normalmente las bobinas. ¿Ok? Continuamos con algunas de las aplicaciones que tiene la técnica, que entre ellas están los siguientes. Pues lo que más conocemos es detección de grietas, de defectos, como ya lo comentamos, en la superficie, pero también se puede utilizar para medición de espesores. Ahorita vamos a explicar un poco más adelante cómo se hace más o menos la medición de espesores. También espesores de recubrimientos. Hay muchas dudas de que si Corriente puede medir esos espesores. Sí, la única desventaja que puede tener las corrientes SEDI contra otros métodos es que para cada material tendrías que tener un patrón del mismo material. Si vas a inspeccionar tubos de titanio, ¿sí? O un material de titanio, entonces tendrías que mandar fabricar un patrón con muescas que sean en un material igual que el que vas a procesar, para no tener las variaciones, porque cualquier variación que tengas tú en la conductividad del material te va a tener una variación en lo que es la impedancia o que es la señal que vamos a detectar, que más adelante lo vamos a explicar. Otro Entonces, es perdón que te interrumpa. Sí, O sea, entonces podríamos decir que no es una técnica tan estándar, ¿no? O sea, se requerirían condiciones muy particulares para cada aplicación. así es. Ok. Otra de las aplicaciones Ok. es la medición de conductividades. ¿Para qué te puede servir esto? Por ejemplo, en la parte aeronáutica, un avión puede sufrir de ciertos daños, ¿verdad? En lo que es la cubierta o la piel del material, de toda su carcasa, de todo el fuselaje. Y cuando hay un daño por impacto, llámese un ave, golpes o choques de rayo, como le llaman, que son choques eléctricos, estos daños generan una deformación del material. Al deformarse el material, se puede medir también la conductividad. Y si hay un cambio muy dramático de la conductividad, entonces significa que el daño fue muy fuerte. Entonces, esa parte se tiene que reparar. Normalmente se ponen unas placas remachadas toda en esa zona, ¿sí? Y es como los reparan. Entonces, también para eso se puede medir la conductividad. Otra de las cosas que puedes utilizar la medición de la conductividad es en la identificación de materiales. Tú puedes tener materiales que físicamente se pueden parecer mucho, pero con corriente SEDI tú puedes diferenciar por su conductividad. Es decir, entre un 4140 y un 4340, un material IC, podrías separarlos. Físicamente se ven iguales y podrías hacer una separación. ¿Dónde puede aplicar eso? Donde hay piezas que son el mismo número de partes de diferente material. Son pocos los casos que hay, pero sí puede darse esa aplicación. Otras de las aplicaciones es la detección de daños por calor. Cuando hay un incendio en un reactor o en alguna parte que sufrió un daño por calor, también se puede medir la conductividad y en la medición de esta conductividad te va a hacer un cambio de la señal y tú podrías obtener la diferencia entre una zona y otra y podrías determinar hasta dónde sufrió el daño.
Normalmente lo hacemos esto con metalografía de campo o las réplicas metalográficas para lo que están relacionados con esto. Entonces, se puede hacer ahí una Comparación. medición, una comparación y tener un mapeo de la zona donde está dañado por el calor. Otra es la determinación de ciertas profundidades. Hay componentes que están embebidos en otro material, ¿sí? O en el material que no podemos llegar a eso. También podemos ver qué tan profundo está esa parte del material, ¿verdad? Otro es el monitoreo de los tratamientos térmicos. Me tocó ver aquí en una compañía en Monterrey hace mucho que fuimos a ofrecer unos equipos y hacían Eddy Current, ¿sí? Forster creo que se llama la marca, no estoy muy seguro, donde pasaban unos pernos a través de unas bobinas, hacían eddy current y determinaban, obviamente ya tenían patrones donde tenían ciertas durezas ya determinadas y con estos patrones hacían la separación de las piezas que estaban dentro de dureza y las que estaban fuera de la dureza. Entonces me tocó ver este proceso, salían las piezas del sistema de corrientes eddy y las buenas caían en un recipiente y las malas había un separador automático que las sacaba de la producción. Ok. Entonces, es otra de las aplicaciones muy específicas que me ha tocado ver. Sí, Eso es, también, ajá, así como muchos de los métodos, también es automatizable, ¿no? también es automatizable, así es. Bien, la otra es la determinación de durezas, que es más o menos el caso que les explicaba, que puedes, por medio de tratamiento térmico o por medio de dureza, tú puedes separar los materiales. Entonces, un material que esté de cierta manera fuera de su dureza tendría una conductividad diferente del material o una Claro. permeabilidad diferente y por ende también va a tener un cambio en el punto de impedancia del equipo de inspección. ¿Ok? Otro es la Ok, separación de material, que ya lo explicamos. Algunas veces se hace separación de materiales. Imagínense que tienen barras y por alguna razón estas barras de materia prima se ven iguales, pero una de las técnicas que yo he visto es la chispa. Le ponen un esmeril, le hacen un pulido, pero obviamente es destructivo, y genera una chispa, y con la chispa tú puedes determinar si es igual o es diferente material. Incluso esa técnica también es muy usada en la industria, ¿verdad? Entonces, con corrientes eddy también podemos hacer esa separación simplemente poniendo el palpador y hacer esa separación. De hecho, en los cursos, los que ya han tomado curso conmigo, si es que hay alguna persona por aquí que haya tomado el curso, hacemos esa demostración con el equipo para que vean cómo se separan los materiales, ¿sí? Incluso aquí más adelante, déjenme ver si tengo aquí una diapositiva de una vez que estamos viendo esta parte. Aquí está. Aquí podemos ver cómo el punto de impedancia en este caso, esta línea que llamamos liftoff, es la línea que se mueve en la pantalla y te va a dar un punto cuando tú te tocas la bobina en el material. En este caso ahí dice bronce. Sí, pero si fuera un titanio, llegaría a este otro punto. Entonces, si fijan, la diferencia que hay entre uno y otro es bastante grande. Obviamente, también se juega con la frecuencia para separar los materiales de alta conductividad o de baja conductividad. Oye, aquí me surge una duda, digo, antes, aprovechando que estabas regresando. ¿Qué tanto interfiere la calidad de las ondas en cuanto a, por ejemplo, no sé, tal vez marcas o cosas por el estilo, o al ser un método, este, o es No, un sí, método donde, sí, donde sí me ha tocado ver equipos que cuando he dado los cursos de Eddie Curren, traen unos equipos, no me acuerdo la marca inglesa o algo así. No se ven de muy buena calidad, pero les han funcionado. Sin embargo, pues sabemos de antemano que la marca de Olympus tiene muy buenos equipos. Eh, También he trabajado con la marca de Edify, que también tiene muy buenos equipos. Entonces, sí, también es lo mismo. Eso aplica igual, Alonso, Ujú. aplica lo mismo como con ultrasonido. De repente que hay transductores que fallan, Ujú. que no están hechos con toda la calidad que se requiere.
Pero con las características, ¿no? Que en ocasiones requiere la aplicación, supongo. Así es. Entonces, obviamente, estas bobinas se hacen a mano, o al menos lo que yo viví, y lo que yo vi en Edify, porque tuve la oportunidad de visitar Edify allá en Canadá, me tocó ver a una chica ya haciendo la bobina de unas de los palpadores, ¿cierto? Entonces, es artesanal, podríamos decirlo. Entonces, sí, cualquier cosa que no haga bien la persona, pues va a repercutir en la calidad. Sí, ok, ok. Gracias. Perfecto, aquí podemos ver, como ya les comenté, la inspección de aeronaves. Tenemos a una persona con un equipo de Decurren. Probablemente aquí siempre hago la pregunta cuando hago el curso, ¿verdad? De Decurren, les pregunto qué quieren que esté inspeccionando. Y ya algunas veces, ya más adelante, la gente que tiene un poco de experiencia me dice, no, pues a lo mejor están inspeccionando los remaches. Sí, obviamente, los remaches se inspeccionan, pero no por fuera del remache. Se inspecciona para ver si por abajo del remache las capas, estas capas de lo que es el fuselaje, pudieran tener un daño. Ahorita vamos a ver más Ujú. adelante unos daños, que traigo unas fotos de daños, y se determina si hay algún daño. Obviamente, para eso también existen patrones donde determinas de una manera muy simple, muy gráfica, si es un remache bueno o si es un remache malo. ¿Ok? Y otra de las aplicaciones pues, son los intercambiadores de calor, que aquí se fijan en la diferencia, es que utiliza una sonda que dependiendo de la longitud del intercambiador, tu sonda, cuando tú haces el pedido de la sonda, tienes que determinar qué tanta longitud te van a dar de cable. Porque Ok, si el tubo mide 15 metros, pues la sí. sonda cuando menos tiene que tener, el largo de la sonda tiene que tener unos 16, 17 metros o más, yo creo 20 metros, al menos unos metros más adicionales. O ¿Sí? sea, es como en el caso del ultrasonido que cuando vino el Inge Carlitos, ¿no? Nos mostraba para algunas técnicas que son requeridos los preamplificadores. También aquí es necesario hacer algo por el estilo. O sea, perdemos calidad de inspección cuando tenemos cables más largos, ¿o qué es lo que sucede? No, aquí ya viene determinado, ya eso te lo da el fabricante, tú le dices, oye, quiero una sonda para este tubo con estas dimensiones del tubo, y el fabricante ya tiene estándares o te hace una bobina a tus necesidades. ¿Sí? Ok. Normalmente también quiero explicar una cosa importante en los intercambiadores de calor. Lo que medimos en el intercambiador de calor normalmente es pérdidas de espesor en el material. Y ahorita vamos a ver un par de diapositivas. Una diapositiva donde vemos la pérdida del material. ¿Qué puede pasar si hay pérdida en el material del tubo, en el espesor del tubo? Pues ¿a qué va a conducir eso? A una falla. ¿Qué tipo de falla? Pues orificios normalmente no es que se vaya a romper el tubo, más bien se van a generar orificios. ¿Sí? Me voy a adelantar aquí una diapositiva para de una vez ya que estamos hablando del tema. Si fijan aquí cómo se ve la corrosión, no sé si Alonso lo alcanza a ver ahí. Sí, Se sí, ve sí, se la alcanza a corrosión ver. del tubo, ¿verdad? Esto es por fuera de los tubos. Nosotros inspeccionamos por el interior del tubo. ¿Sí? Por el interior del tubo, que es donde conduces normalmente el material que quieres enfriar o que quieres Ajá. calentar. ¿Sí? Imagínense, nosotros estuvimos ahí en Laguna Verde. En Laguna Verde, en la central nuclear, utilizan el agua del mar. El agua del mar la meten a los intercambiadores de calor, corre por fuera de los tubos y enfría lo que es el agua, o el vapor más bien, que se utiliza para mover los generadores de electricidad. Entonces, si hubiera una contaminación o si hubiera tubos rotos, demasiados tubos rotos, entonces el agua contaminada pasaría al agua del mar, más bien el agua contaminada, perdóneme, el agua radioactiva, por llamarla de esta manera, o el agua que ya está en constante contacto con la radiación, se mezclaría con el agua del mar y entonces se iría agua radioactiva hacia el mar. Entonces no queremos, Ok. por el medio ambiente, pues no queremos eso, entonces por eso se revisan. Y otra de las cosas puede ser que sea una planta donde estén enfriando algún alimento. Imagínense que están enfriando algún líquido de alimento y si ese alimento se contamina con agua, pues pierde sus propiedades y puede tener otras repercusiones en el producto. Bien. Volviendo aquí a la parte de la inspección de las aeronaves, como les dije, aquí se ve también parte de la corrosión que pueden sufrir ciertos componentes de los aviones. Sin embargo, estos están a la vista, estos se pueden detectar de manera visual.
pero algunos de los daños se hacen debajo de los remaches. Entonces, ¿eso cómo se inspecciona, verdad? Bueno, se utilizan algunos traductores especiales o palpadores especiales para este tipo de remaches donde se tienen patrones también donde se detectan grietas o posibles corrosiones. Entonces, otra de las aplicaciones en la industria, en la aviación, es el inspeccionar para ver la pérdida por corrosión y erosión o ya sea también grietas subsuperficiales que se hicieron en el material. Ok. Inge, tengo una duda. Sí. Este tipo de técnica puede sustituir a lo que es la catódica. No, no sé qué es la catódica. Ahí sí O sea, protección catódica, ¿te refieres, Kevin? Así es, en tuberías de proceso. no sé qué es la catódica. La protección catódica, lo que pasa es que una forma de proteger algunos equipos puede ser por corriente impresa o por camas con ánodos de sacrificio para poder evitar la corrosión en los equipos. Pero no, o sea, bueno, cuando menos hasta lo que te dije Cono es algo diferente, pero la protección catódica es un sistema de protección instalado en el sistema con esa finalidad de proteger. En el caso de lo que estamos viendo ahorita, es una metodología particular para realizar inspección. Entonces, no es un sistema de protección en sí mismo, sino que Ok, es una ya. forma en la que nosotros inspeccionamos, es correcto. Sí, así es, así es. No aplicaría en este caso. Correcto. Muy bien, no entendía la pregunta, disculpen. Continuamos. Otra de las aplicaciones de las que hemos comentado, ¿verdad? Es la detección de grietas. Aquí tenemos un pequeño monoblock o una pequeña parte de un posible motor. Sí, aquí se está inspeccionando con una sonda tipo lápiz. Y podemos apreciar, a lo mejor no sé, depende del tamaño ahí, pero si hacen ahí un pequeño zoom, que aquí no lo puedo hacer, hay una grieta aquí que se detecta por medio de esta sonda. Entonces, esta técnica podría reemplazar a líquidos o partículas en ciertas situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de materiales de aluminio, sabemos que las partículas magnéticas no se pueden aplicar porque el material no es magnético. Sin embargo, las corrientes Eddy se pueden hacer en materiales magnéticos como en materiales no ferromagnéticos. Como ya dijimos, lo que requerimos que tengan es una propiedad eléctrica, es decir, que puedan conducir la electricidad. Entonces, una de las aplicaciones, continuamos, lo que llamábamos de la medición de recubrimiento. Normalmente también se tienen que obtener patrones con diferentes espesores de recubrimientos donde haces un análisis, ¿verdad? O una calibración, por llamarla de esta manera, y podemos ver aquí, podríamos decir que este punto es el cero, y cada una de estas rayas que se hacen aquí es el espesor de cada película de pintura o llámese de cualquier recubrimiento. Entonces, podríamos determinar que cada una de estas líneas son 10 milésimas. Entonces, podríamos tener que aquí son 10, 20, 30, 40, 50, 60 milésimas. Y este es nuestro patrón. Pero ya cuando vamos a la aeronave, ¿verdad? A medir allí de una manera análoga, nos puede determinar si la señal cae en este punto, que significa que tenemos más de 30 milésimas, pero menos de 40 milésimas. Entonces, es otra de las aplicaciones. Pero vuelvo y repito lo mismo, tenemos que tener patrones de calibración o de comparación para tener datos más exactos. Obviamente, Olympus, por ejemplo, maneja en su equipo Nortec 600 maneja unos patrones para medir la conductividad del material y medir también el recubrimiento del material. Entonces, por ahí si buscan ahí en los videos que tiene Evident, Olympus, vienen cómo medir los recubrimientos en esta parte, ¿verdad? Muy interesante esa zona. Ok, continuamos. Como entonces ya podemos ver, aquí tenemos un patrón que es el patrón típico, que tiene tres muescas. Estas líneas negras que ven ahí son tres muescas. Si se fijan,
Una tiene muy poquita penetración, que normalmente son 8 milésimas. Esta viene con 20 milésimas y esta es de 40 milésimas. Entonces, si fíjense, tiene una penetración menos a 1 milímetro. Esta de 40 milésimas es 1 milímetro técnicamente. Y aquí podemos ver cómo se ven las señales. Se fijan, cuando tú pasas la bobina, en este caso, a través de lo recorres, normalmente se hace este recorrido, pero cuando tú calibras, pasas a través de todas de una sola pasada y puedes ver en la pantalla este patrón, ¿sí? Que son las tres muescas. ¿Qué particularidad vemos aquí? Se fijan que si aquí pusiéramos esta línea, esta es nuestra línea de lift-off o línea base. Y se fijan, entre esta línea y esta, ¿verdad? Hay un cierto ángulo. Entre esta y esta hay otro cierto ángulo. Y entre esta y esta punta hay un ángulo mayor. Entonces, ¿qué relación tenemos aquí? Que podemos medir o estimar, no medir, perdónenme, podemos estimar la profundidad de las grietas, lo cual con líquidos y Ok. partículas ni cercano estamos a esa Sí, a claro. esa estimación. Sí. ¿Sí? Entonces, el ángulo, ¿verdad? Así como la longitud de la discontinuidad, en este caso la C, determinan qué tan profundo, el ángulo determina qué tan profundo y la magnitud de esta línea determina qué tan grande es. En este caso, para la bobina, que normalmente es este círculo, se recorre todo esto largo, pues tenemos que es un, la bobina es más pequeña que el ancho del patrón, ¿sí? Entonces, en la medida que se pasa aquí a todo lo largo, pues se dibujan estas líneas y esta es nuestra gráfica de calibración. Los equipos normalmente no guardan la información, así como yo estoy dibujando esto, se desaparecen en unos segundos. Bueno, el equipo hace lo mismo, ¿verdad? Se aparecen las señales, aparece la señal 1, la señal 2 y la señal 3 y se van desapareciendo. ¿Por qué? Porque cuando tú haces la inspección y estás rastreando el material, estás haciendo el rastreo tal como lo haces en ultrasonido, tienes que tener una cobertura en la zona que estás inspeccionando, ¿verdad? Ahí como lo estoy haciendo, ¿sí? Pero es muy sensible a las grietas en este caso si estamos inspeccionando, tenemos la sensibilidad, ¿sí? Entonces, ese es el tipo de señales. Obviamente en el curso completo vemos los diferentes tipos de señales en diferentes materiales. En el acero se ve muy diferente, ¿verdad? Entonces vamos a ver otra de las imágenes que tenemos por aquí, que ahorita hablábamos de lo que es cómo diferenciamos materiales, ahorita lo explico. Ok. Pero algo más importante es que en las corrientes EDI tenemos dos planos imaginarios, podríamos decirlo de esta manera, que tenemos esta parte de la pantalla, por llamarles de esa manera, y la parte de arriba. Cuando yo hago el ejemplo, la demostración con los materiales no ferromagnéticos como el aluminio, cobre, bronce, oro, plata, cualquiera de estos, todas las señales van a tender hacia este lado, hacia abajo. Entonces es una buena referencia para separar materiales ferromagnéticos de no ferromagnéticos. Y dices tú, bueno, pues es obvio, con un imán. Sí, sin embargo hay materiales ferrosos que tienen cierto magnetismo, como la serie 400, el Los 410. martensíticos. Así es martensítico. Ese sí se le pega el imán. De hecho, se pueden hacer partículas magnéticas en esos materiales. ¿Hacia dónde iría la señal de las corrientes EDI? Iría hacia acá. Pero es un inoxidable, pero no es un 316. Por ejemplo, el 316, que es acero quirúrgico, o acero inoxidable quirúrgico, ese iría hacia este lado. De hecho, por aquí lo podemos ver. Aquí está el 304, el 316 estaría por aquí. La señal haría esto, ¿verdad? Iría hacia esta señal. Cuando colocamos nuestro palpador fuera del material, es decir, que está al aire, lo tenemos en este punto. Cuando toca el palpador el metal, el punto se mueve hacia otra posición en la pantalla. Y es como podemos determinar con diferentes materiales cómo se vería una gráfica en este caso de conductividades. Vamos a hacer ejemplos. Si yo tuviera cobre, tuviera una muestra de aluminio y tuviera una muestra de 304 y una muestra de grafito, ¿sí? Esos cuatro. Entonces yo tendría, si me fuera primero por el grafito, haría esto y luego después esto y luego después esto y luego después el cobre. Así se dibujaría, ¿verdad? Entonces, con eso es la ayuda
para poder hacer la separación de materiales. No requieres mucha ciencia, simplemente tomar el curso, ¿verdad, Alonso? Sí, ¿qué tan intuitivo crees que es esta técnica en comparación con otras como ultrasonido, ¿no? Que digo, son equipos que, al menos en apariencia, pueden parecerse un poco, pero ¿qué tan Mira, intuitivo es utilizar un es, equipo de... es muy sencillo. Manejas solamente frecuencia, manejas el ángulo en la pantalla. De hecho, las personas que yo les he dado curso que ya manejan ultrasonido, se les hace muy sencillo. Incluso las que no han manejado ningún equipo, lo aprenden rápido. La práctica es muy sencilla, Alonso, en lo que es detección o prueba superficial, como se le llama. Sí, es Ah, muy sencilla la técnica, muy intuitiva, no, en menos de 3 4 horas ya entendiste lo muy básico. Aquí lo que yo siempre comento, ¿verdad? Este es un curso que es, la teoría sí es complicada. Si aquí yo voy a explicar toda la teoría, pues nos llevamos las 80 sí, horas, ¿verdad? no acabamos, no No acabamos. acabamos. Entonces, sí, la teoría es lo más complicado en Eddy Current. Para mí, que yo no soy eléctrico, sí, mecánico metalúrgico. Yo no sabía mucho de electricidad, de hecho, sigo siendo neófito en electricidad, entiendo algunos conceptos, algunas cosas, pero tuve que estudiar muy a fondo la electricidad para entender el electromagnetismo. Obviamente, cuando yo del curso explicamos todo esto de una manera más simple, muy sencilla, muy aterrizada para que la gente lo entienda. Pero los alumnos que me han caído que tienen ya bases de electricidad entienden perfectamente los que Sí, traen conocimientos de magnetismo, ¿verdad? Entonces sí, sí. es una técnica que la teoría es más complicada que la práctica. La práctica es muy simple. Yo creo que como en la mayoría, ¿no? En muchos de los casos la práctica es un poco más digerible que en el caso de, o sea, que la teoría muchas veces como que nos puede agobiar. De hecho, aquí voy a interrumpir si me lo permites, voy a hacer un Claro. comercial acá. Vamos a hacer una pequeña pausa en lo que tomas agua y tomas un respiro. Esto solamente para invitarlos al curso que vamos a tener en enero de precisamente de corriente SEDI con el ingeniero Cono. Parte de la creación de sus webinars es pues despertar el interés en ustedes y que nos acompañen. Va a estar con nosotros en Villahermosa, Tabasco. Va a ser un curso presencial que bueno, hoy por hoy sabemos que estamos a un clic de distancia en cuanto a pues este tipo de webinars, capacitaciones en línea, pero definitivamente la, la digitalización de estos medios no puede sustituir la presencialidad. Los esperamos del 12 al 16 de enero aquí en las instalaciones de Villahermosa. Ahí están los números, por si quieres sacar un pantallazo, pues ahí está. Si no, pues la mayoría de los que están aquí, pues seguramente lo vieron o en Facebook o en el WhatsApp de alguno de nosotros. Entonces, bueno, se pueden poner en contacto en cualquiera de los medios que tenemos disponibles para ello. Y bueno, este es básicamente el aviso parroquial y por lo que te interrumpí, mi querido Samuel. Pero vamos a continuar, si te parece bien. Perfecto. Vamos a continuar con el webinar. Continuamos. Sí, yo también voy a tomar agüita porque Ándale. hace sed. Es que es viernes y da sed de esa de la peligrosa, ¿no? Esa que destruye hogares. Listo, gracias. Muy bien, estamos por aquí. Bueno, esa es la teoría básica de las corrientes Eddy. Como bien lo dijo Alonso, es una prueba de electromagnetismo. Sí, hay algunos otros técnicas, ¿verdad? Que son las ACFMs, los que han escuchado hablar de ACFM. E incluso las partículas magnéticas es una técnica de electromagnetismo, pero no está directamente ligada a la prueba de electromagnetismo, ¿verdad? Pero están las corrientes EDI, están campo remoto, campo cercano, Por remoto. están también otra inspección que hacen en los tanques, ahorita se me va el nombre de la mano,
Pero hay varias técnicas, ¿verdad?, que utilizan los principios del electromagnetismo establecidos obviamente por Faraday, es el padre del electromagnetismo. Entonces también no se asusten en el curso, ¿verdad? Les doy mucha ayuda para MFL, así es, Magnetic Fluid Leakage. Gracias, Carlos. Esta técnica, ¿verdad? También es usada mucho en lo que es para los que están en petroquímica, ¿verdad? Se utiliza mucho también ahí. Muy bien, continuamos, ya casi estamos al final. Ahorita vamos a tener una sesión de dudas y demás. Ventajas y desventajas. Como ventajas tenemos la siguiente: sensibilidad para grietas pequeñas y otros defectos. Pueden ser incluso defectos como porosidades, también lo detecta, porque algunas veces me decían, oye, es que las porosidades no los detectan. No, sí, sí se puede detectar. Mientras interrumpa el flujo de las corrientes eddy, se va a poder detectar. ¿Qué ocupamos Ok. tener? Un patrón. En cambio, por ejemplo, partículas magnéticas se dice que no detecta lo que son porosidades, porque no tienen un norte y un sur. Entonces, por eso no se puede detectar un poro como tal en partículas, pero eddy current sí lo detecta. Pero es muy utilizada, una técnica ampliamente utilizada para lo que son grietas. También para detectar defectos superficiales y subsuperficiales. O sea, la grieta es un defecto superficial. Sin embargo, en aeronaves o en tubería podemos tener defectos subsuperficiales. Sin embargo, así como partículas magnéticas, están limitados a la penetración. O bien la penetración depende de muchas características, ya lo dijimos, la frecuencia, el tipo de material, es decir, ¿qué determina el tipo de material? Es la conductividad y la permeabilidad en caso de tratarse de un material no, ferromagnético. Obviamente también el material ferromagnético afecta su conductividad. Normalmente, como algo general, frecuencias de hasta 500 kilohercios se utilizan en aceros al carbón, porque lo que no quieres es que penetre mucho por todo el ruido que genera la permeabilidad magnética. En cambio, en lo que son materiales no ferromagnéticos, materiales como el aluminio o el titanio, en estos se utilizan frecuencias mucho más, en aluminio particularmente, por ejemplo, se utilizan 200 kilohercios normalmente. Muy bien, entonces podemos detectar defectos superficiales y subsuperficiales, ¿sí? Bajo ciertas circunstancias, ¿ok? La inspección da resultados inmediatos. Tú tienes el equipo en lo que estás inspeccionando o rastreando el palpador en la superficie, tienes inmediatamente la señal de lo que es la discontinuidad. Cosa que con otros métodos tienes que llevar en el caso de radiografía no es inmediato, a menos que sea una radiografía moderna, ¿verdad? No soy muy ávido en eso, pero que sea una radiografía digital o computarizada, que en el momento estés obteniendo las señales. Pero este da resultados inmediatos. El equipo es portátil, incluso los de tubería son equipos, pues sí, un poco más pesados que el de superficie, pero es un equipo que tú puedes llevar a campo, incluso los utilizan mucho para lo que es rope access o hacer inspecciones elevadas en torres o en alguna parte así. Tú puedes traer tu equipo atado a tu cuerpo, ¿verdad? Y hacer las inspecciones en alturas donde pues es difícil llevar algunos otros equipos. Bien. El método puede ser usado para mucho más que la detección de fallas, es decir, de grietas. Ya lo vimos en algunas de sus aplicaciones: espesores, diferenciación de materiales, durezas, Dureza. tratamientos térmicos. Así es. Eh, Se requiere una preparación mínima de la parte, es decir, de la superficie. Por ejemplo, líquidos penetrantes, debe estar limpia la superficie para poder hacer los líquidos. Partículas magnéticas, de cierta manera, te permite que puede tener otras irregularidades sin ninguna interrupción en la prueba. Menos detectabilidad. Así es. En el caso de eddy current, sí se requiere una cierta superficie que tú puedas rastrear el palpador. El palpador, obviamente, tiene una cintilla que se le pone enfrente para el desgaste. Entonces se tiene que proteger. Entonces, si la superficie tiene mucha salpicadura, como una soldadura, pues sí es conveniente darle una preparación, pero no como la que ocuparías como para líquidos penetrantes o como para ultrasonido. Más bien esto se parece más como si fueras a hacer un rastreo de ultrasonido, entonces más o menos requiere la misma preparación. Ok. Bien, O sea, en estricta teoría también se tendría que hacer digamos, un perfil
o mejor dicho, verificar la rugosidad, o sea, se tendría que incluso hasta medir. No, no se requiere medir. Ultrasonido sí te afecta la rugosidad porque el sonido pasa. Obviamente, si tú tienes una pieza que es muy rugosa, tú tendrías que tener un patrón con las mismas condiciones para poder confirmar que puedes detectar. Ujú. En eso es Ok, diferente a ultrasonido. Es una de ok, las ok. desventajas que ahorita vamos a ver a continuación. Otra de las ventajas es inspección de piezas complejas y de diferentes tamaños de materiales conductores. Entonces, piezas complejas me refiero como a algunos dientes de engranes donde con ultrasonido o radiografía es complicado, o con líquidos o partículas es complicado llegar. Se pueden hacer ciertos aditamentos que se acoplan en el diente y se hace la inspección de una manera muy simple, ¿verdad? Y hay obviamente marcas, equipos que hacen ese tipo de inspecciones, aplicaciones muy peculiares, muy particulares, muy específicas, y bueno, son de bastante uso también. Desventajas de las corrientes EDI. Solo se pueden inspeccionar materiales conductores de la electricidad. Es decir, si el material no conduce la electricidad, no podemos hacer uso de las corrientes EDI porque ocupamos que el campo magnético de la bobina produzca corriente eléctrica en el material. ¿Ok? Ok. Bien, la superficie debe estar accesible para la sonda, es decir, no es como radiografía que puedes inspeccionar detrás de la superficie sin que haya ningún problema. Aquí sí requieres, ¿verdad? De cierta manera que donde vas a inspeccionar tengas acceso, tal como ultrasonido. La práctica y experiencia requerida es más extensa que otras técnicas comparadas con líquidos penetrantes, comparadas con partículas magnéticas. Aquí sí se requieren casi más de las 900 horas de horas de vuelo para llegar a nivel 2. ¿Sí? El acabado de la superficie puede interferir, lo que comentabas. Si toda la superficie es homogénea, no hay problema, pero si tienes superficies heterogéneas, te va a dar ruido, así como en el ultrasonido que Mm, genera cierto movimiento, en este sí. caso porque se despega más la sonda de la superficie y eso genera que haya un movimiento del punto de la señal. Entonces eso dificulta la inspección. Ok. Bien, entonces el acabado puede interferir. Se requieren estándares para la calibración. Si vas a inspeccionar un tubo, requieres un tubo con muescas que se hacen de acuerdo a ASME o de acuerdo a la industria que vayas a aplicarlo. Si vas a inspeccionar aluminio, ¿verdad? En este caso un remache, se venden los patrones ya con los remaches. En el caso de Boeing y todos estos fabricantes de aviones, te Ok. especifican incluso hasta con qué proveedores se pueden comprar y el modelo que tú tienes que comprar para inspeccionar sus aviones. O sea, es muy limitado esa parte. Sí, tampoco ahí no es muy válido, sobre todo en la inspección de aviones, del decir voy a fabricar mis propios Hechizo. bloques. Sí. Hechizo, ¿verdad? No, aquí sí se tienen que seguir esos lineamientos. De hecho, me tocó estar ahí en Tecops, ahí los saludos a la gente de Tecopsa, ahí en Querétaro, que me invitó hace años, Guillermo López Bojorges me invitó ahí a participar en los cursos de corriente SEDI, y ahí aprendí toda esa parte, ¿verdad? Ahí inspeccionan los aviones y están muy cuadradas sus hojas técnicas. Sus hojas técnicas están muy específicas a cada parte del avión, a cada marca, ¿verdad? Y no te puedes desviar mucho de eso. Entonces, eso también se tiene que considerar. Sin embargo, no nos exime de conocer más allá de esas técnicas, porque si no conoces esos principios del electromagnetismo, pues no vas a entender esas hojas técnicas, o sea, las vas a ver y dices, así se hace, pero pues realmente no sabes y no podrías hacer otra cosa más lo que te dice la hoja técnica, y pues no se trata de eso. Nosotros como inspectores y más un nivel 2 tiene que tener una capacidad más allá para entrar en una investigación más profunda, ¿verdad? Si encuentras una señal que no se te hace que sea una grieta, pues tienes que entrar con otros palpadores, con otras cosas para hacer una inspección más profunda. Por Bien. ahí te manda saludos Jorge Alejandro desde Tecops. Ándale, pues buenos saludos por allá, que ya no me han invitado a participar, ¿verdad? Bien, Falta de confianza, ¿no? sí, ya estando en confianza, ¿verdad? Dice, se requieren también estándares, bueno, la profundidad de penetración es limitada, ya lo comentábamos. En algunos videos que he visto llegan a penetrar hasta media pulgada en aluminio, pero obviamente también Ok. son sondas que tienen mayor diámetro, o sea, hasta casi una pulgada de diámetro, que le llaman tipo donas. Entonces en esas sí se puede penetrar más, pero como te digo,
En la mayoría de los casos lo que yo quiero detectar es algo superficial o subsuperficial, pero en espesores muy delgados como la tubería. Si queremos inspeccionar algo ya más de media pulgada, tenemos ultrasonido, tenemos radiografía, tenemos unas técnicas que son más de mayor Más confianza o de potente. mayor aplicación. Sin embargo, no dudo que con esto se puedan también desarrollar bobinas específicas para ese tipo de falla. Aquí es una de las grandes ventajas que con Eddy Current, como las bobinas son fabricadas a los requerimientos específicos, tú puedes hablar con el fabricante y te pueden desarrollar una bobina específica para una aplicación particular. ¿Sí? Ok. Entonces, la limitación en corrientes Supongo Eddy, que, supongo que cuesta más o menos lo de un riñón, ¿no? pues ya dependerá, porque si vale un riñón, pero lo que tú vas a salvar, ¿verdad? Son varios riñones, entonces yo creo que sí conviene. Vale la pena sacrificar ese Vale riñón. la pena el sacrificio, así es. Entonces, déjame ver aquí, así ya. Otra es las fallas tales como las laminaciones que están paralelas a la superficie o al devanado de la sonda y a la dirección del escaneo no son o son indetectables, es decir, no lo vas a detectar. Ultrasonido, por ejemplo, sí detectaría una laminación, pero Eddy Current no detectaría una laminación. Entonces, hay que Ok. también saber las limitantes en este caso, de la técnica, ¿verdad? Ok. Bien, entonces, tenemos ya, por último, hemos terminado aquí nuestro pequeño webinar, una introducción a lo que son las corrientes EDI. Y bueno, pues ahora tenemos el espacio de preguntas y respuestas. Sí, a ver, no creo que todo podamos resolverles o contestarles, pero bueno, estamos abiertos aquí a este pequeño foro. Arránquense. Y si no, bueno, o sea, en lo que alguien más se anima, yo ya es que habíamos preparado algunas preguntas, ¿no? En el caso de la, a ver, por acá, mm, Aquí me preguntan ya comentan. que si hemos tenido experiencia en equipos Ujú, analógicos. Muy poco realmente. Nomás que no me alcanzo a ver aquí. Carlos ujú. Enrique. eh, Desde Miguel Suárez. ok, sí, he tenido muy poco contacto. La mayoría de los equipos ya son digitales, ¿verdad? Son mucho más especializados. Pero sin embargo, no hay problema. De hecho, me tocó en una empresa aquí en Saltillo, una empresa, Carlos, que medían la dureza de una parte del chasis de los camiones. Entonces era un equipo que ni siquiera tenía una pantalla de diagrama, tenía una pantallita pequeña de valor y te daba con un foquito, te daba con un LED, te decía si era rojo o era verde, si estaba aceptable o estaba rechazable. Ujú. O sea, pero sí digamos que eh, ¿cuánto, cuánto, cuánto ha avanzado en ese sentido la tecnología referente a corrientes EDI? Fíjate que ha avanzado mucho. Edify es uno de los que han promovido mucho la parte de arreglo de corriente SEDI. Tienen una tecnología bastante buena. Igual Olympus va atrasito de ellos, o si no es que la par. Ha avanzado mucho, porque así como en ultrasonido ha avanzado lo que es el arreglo de fases, que no es más que tener más de un cristal en un transductor, aquí también, en lugar de tener una bobina o dos, tienes hasta 40, 50, 60 bobinas. ¿Sí? No, Entonces se ha avanzado mucho en esa parte. ok, dice por acá, dice Carlos, continúa, dice que si has tenido experiencia con ECA. EKS Eddy Current Array, sí he tenido un poco de experiencia. De hecho, en TechOps me tocó dar los cursos en el equipo de Olympus, el de arreglo de fases. Tiene un módulo que se le inserta para tener el acceso a Eddy Current Array. Sin embargo, cada marca maneja su propio software, ¿verdad? Que es lo complicado del Eddy Current Array, es tener ese conocimiento del software para poder aplicarlo de manera correcta. Pero es muy bueno. Yo lo que digo, Eddy Current Array no está utilizada eh, más de lo que debería, ¿sí? Está, por llamarla de esta manera, subevaluada,
¿sí? Porque es una técnica que puedes abarcar más área de un solo recorrido, ¿verdad? Cuando yo doy los cursos de estos de Eddy Curren, pongo algunos videos de Edify donde muestran cómo de una pasada con un palpador como de 4 pulgadas de largo, hacen una pasada y tienen un levantamiento de toda una parte corroída. Entonces, lo que tú haces con líquidos y partículas magnéticas que te llevaría mucho tiempo, todo eso, eso se hace de un recorrido que te lleva un segundo, se hace eso. Entonces, he tenido un poco de experiencia, pero sí he tenido algo de ahí, Carlos. Por acá también levantaba la mano el Inge Gavino, no sé si quiere abrir el micrófono o preguntar a través del chat. Inge Gavino está ahí. Porque también Inge Gavino le pega durísimo al tema de la inspección en helicópteros. Me tocó, me tocó ir a saludarlo por allá a Ciudad del Carmen. Dice que comenta que, ay, no veo el comentario, como que, dice que está bien. Ok, bueno, es solamente pulgar arriba. Algo te iba yo a comentar, te iba a hacer una pregunta más, como que se fue la inspiración referente al tema al tema de Héctor. Dice por acá, Carlos, en su experiencia, ¿cuáles son las señales más comunes? Ok, las señales más comunes que se pueden Ah, confundir son de de, tantas indicaciones. sí, son las de bamboleo, son las señales también de lo que es la permeabilidad magnética, que tú puedes tener escritura magnética en la superficie y estar inspeccionando y que te dé una señal, ¿sí? Obviamente la diferencia entre una y otra sí se puede dar, pero se requiere también, algunas veces, obviamente la experiencia te va a determinar, te va a llegar a una deducción más pronto, pero también se pueden utilizar otras técnicas, ¿verdad? Si tienes alguna duda, puedes utilizar en esa zona que tienes dudas, puedes utilizar una técnica ya sea partículas magnéticas o líquidos penetrantes, ¿sí? Pero sí hay mucho de eso, sobre todo en materiales ferromagnéticos hay una variación bastante considerable donde tú podrías tener señales falsas que puedas malinterpretar. Por eso es importante, por Bueno, ejemplo, cuando he ido a Ciudad del Carmen, ahora que voy a ir a Villahermosa, la mayoría de la utilización de Eddy se utiliza en lo que es inspección de soldadura. soldaduras. Entonces, yo lo que les comento, y la última vez hice un patrón ahí, le hicieron unas muescas, le metieron pintura y ya con eso pudimos determinar cómo se ven las discontinuidades y cómo se diferencian entre una discontinuidad real y algunas que son por la superficie rugosa de la soldadura. ¿Sí? Entonces, otra vez, volvemos al punto de inicio, hay que tener los patrones más parecidos a la inspección que vamos a hacer. Entonces, exacto, bueno, se me viene a la mente entonces lo que mencionabas hace rato, ¿no? Que si tenemos una superficie que es relativamente homogénea, el método de corriente de eddy corriente es como muy intuitivo, ¿no? Haces la pasada con la sonda que sea la apropiada y entonces va a generar un patrón diferente al que tenemos normalmente en el material, ¿no? Digamos que es un método más cualitativo. O sea, Así es. Sí, sí, por ejemplo, cuando se trata de inspeccionar lo que es medir la conductividad, también sobre todo el equipo de Olympus, también tiene una parte del software que tú puedes adicionar, pagar la licencia y puedes medir de manera más cuantitativa lo que es la conductividad del material, para en los casos donde te piden un valor específico. Pero en la mayoría de los casos ok. es cualitativo. Ok, entonces si estamos limitados también, digamos que como para ser concretos con la pregunta del Inge Carlos, es cómo se pueden diferenciarlas de una discontinuidad real. Pues teniendo patrones, entiendo que sería teniendo patrones con discontinuidades lo más apegadas, ¿no? A lo que se puede encontrar No tanto la discontinuidad, pero sí vamos a poner este ejemplo. Tengo una tubería que va soldada y yo voy a inspeccionar la soldadura, pero la pieza
o el tubo con toda la soldadura está pintado, ¿sí? Entonces habría que hacer un tubo, hacerle unas muescas o mandarles unas muescas con electroerosión o ya sea con un Dremel o algo de un cierto tamaño que tú conozcas y después pintarlo. Eso lo hicimos la última vez. De hecho, ahora que esté allá contigo, Alonso, hay que Sí, hacerlo. ok. Y cuando inspeccionas la pieza, hay algunas partes de la soldadura que te generan como una especie de señal, un bamboleo, un defecto, pero no es el defecto. Cuando vas a la parte donde están los defectos, se ve la diferencia. Sí, entonces por eso es, pero cuando no tiene la pintura, te da mucho más problema de detecciones de fallas o discontinuidades, señales falsas. Entonces, por eso sí es importante tener un patrón muy parecido a lo que vas a inspeccionar. Sobre todo en materiales ferromagnéticos. En los materiales no ferromagnéticos no hay tanto problema, sin embargo, hay que tener el material al menos de la misma aleación. Ok, ok, bueno, ¿Alguna pues, otra duda, pregunta que ibas a eh, hacerme? ¿a qué hora sales por el pan? No, 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 fíjate que hay, mira, es que hay muchas dudas. Bueno, entre lo que hablamos o que me gustaría, dice aquí, ¿me puede abrir el micrófono? A Gavino, claro que sí. ¿Cómo no? A ver aquí. Adelante. A ver, Gavino, ¿dónde está? Aquí está. No sé por qué no me deja. Este, Gavino, Gavino. Ok. Ay, lo puse en primer plano nomás para no abrir el micrófono. En primer plano. A ver, estoy teniendo problemas de dónde rayos ahora se me fue Gavino. Se me desapareció del. Ya lo eliminaste. Ya lo quité. No, no, por aquí debe de estar, por aquí debe de estar el Inge Gavino. Aquí está. Fíjate que no me deja abrir el micrófono por alguna extraña razón. Déjame regresar a la lista, batería, orador. No, fíjate, sí debería de darme esa opción, pero no me la da. No sé por qué. Este, bueno, déjame ver si por acá está se puede abrir el micrófono sin problema. Pues sí hubo problema. Un problema porque Alonso, no se puede abrir el micrófono. O sea, fue tan cerrado que ni siquiera abrimos el micrófono. Sí. No, pero ¿me, fíjate que sí se me estaba escucha, abriendo el Alonso? micrófono, ¿no? Sí, ahí está, por ejemplo, el Inge Carlos. ¿Qué tal, Inge? ¿Cómo está? Buenas Sí, noches. no, no, le iba a decir que él mismo prende el micrófono. Gaby Ah, no ok, puede prender el pues. micrófono y hablar y ya. Ah, ok, Ah, ok. ya está. Listo. A ver, Sí. escríbanle ahí a Gavino, dice, no me Sí. deja tampoco. Sí, no, sí, 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 porque sí, es cierto, tendría que abrirlo él, nada más sería que le dé clic a la apertura del micrófono, Inge. Adelante. ¿Qué dice acá? Para la próxima. No, que la próxima, de una vez. Ah. De una vez sí Aquí, que estamos aquí aquí. cabe mencionar que ya estamos internacionalizados. Carlos Suárez es de Colombia, ¿verdad? Sí. Sí, Sí, ¿verdad? señor, de Colombia. Yo soy de Ándale, Bogotá, Carlos, conectado. qué bueno que te conectaste aquí, hombre. Ya nos conocimos un poquito más. Sí, sí, hemos visto un par de veces en Monterrey y en Bogotá. Así es, en ambas. Sí, No, estuvo pues muy buena la vamos, charla, vamos. muchas gracias, aprendí bastante. De verdad que este campo está bastante interesante. Sí. E incluso está un poco, yo siento que a diferencia de otros métodos, lo que es como ultrasonido, todavía no está tan explotada, ¿no? O sea, todavía no se llega al nivel de especialización que se tiene como con QT, ¿cierto? No, pero yo creo que es dependiendo del sector, Alonso, porque en el sector aeronáutico está mucho más fuerte que el ultrasonido y que otros ensayos. Entonces depende del sector. Sí, Sí, y en totalmente la de parte acuerdo. ¿No? En de otros sectores sí. claro, en la parte petroquímica también, el uso en intercambiadores de calores es bastante Claro, también. en Y refinería. en lo que son las bases de los recipientes a presión, digo, los recipientes estos de contenedores de los hidrocarburos también se utilizan
ahí el MFL, ¿verdad? Bastante. Sí, tanque Sí, de también. almacenamiento. Listo. Pues bueno, si no hay alguna otra pregunta o comentario, solo resta agradecer que se pudieron conectar. Inge Carlos, qué gusto saludarle como siempre. Inge Cono, pues Gracias. también muchas gracias por tu tiempo, gracias a todos los que se conectaron, que estuvieron aquí con nosotros. Esta charla la vamos a tener disponible en YouTube ya para la siguiente semana, para que si quieren repasarla, checar algunos conceptos, y si no, estamos abiertos a cualquier comentario o cualquier, eh, pues sí, comentario principalmente técnico o comercial, del que ustedes prefieran en cuanto a el curso de corriente SEDI o la aplicación de la metodología de corriente SEDI. Alonso, perdón, una pregunta respecto Bien. al curso. ¿Cuántos días es? Es para nivel 2, lo vamos a manejar, es una semana y Ah, ¿y es para nivel 2 solamente? Pensé que era para nivel 1. sí, estábamos manejando el curso ahorita de nivel 2, pero nos ponemos en contacto con usted y ya revisamos cómo se manejaría el tema de nivel 1 y del nivel 2. Ok, Ahorita lo ofertamos de esa forma, pero sí, ya, listo. ya le digo a esta Andy que le mande mensajito, ¿qué le parece? Y si Bueno, todo sale bien, gracias. por acá nos vemos en enero. No, toca ir allá. Ya nos vemos. Sí, claro, por acá lo esperamos. Por Claro acá que lo sí. esperamos al calorcito. Muchas Yo gracias, Miguel. encantado. Muchas gracias. Muchas gracias por la Gracias. invitación y gracias a los que se conectaron. Esperamos ver alguno que otro por ahí en el curso de enero, ¿verdad? Esperamos verlos por allá en Villahermosa, Listo. Tabasco. Muchas gracias a todos. Cuídense, descansen. Nos vemos. Gustavo Zamudio, que se acaba de conectar, pues se conectó un poquito Ah, tarde, pero mira. bueno, sí, Saludos al a final, Gustavo, es un buen amigo. Él ya tomó el curso allá en Ciudad del Carmen, entonces ahí un sí, saludo. sí, saludos, Gustavo. Ya nos vemos, bueno, nos vemos para la siguiente charla. Incluso podríamos habilitar a lo mejor un webinar previo ahí como en diciembre para ir calentando motores en enero, algo un poquito más particular, un poquito más puntual referente a corriente SEDI. E incluso nos pueden escribir si tienen alguna sugerencia, pues estamos abiertos a ello para el siguiente webinar con el Cono. Muchas gracias a todos. Cuídense, Gracias. descansen. Gracias, Cono, eres el mejor, Saludos. nunca cambies, vales 1000. Hasta pronto. Cuídense, bye. Chupas. Ah, hijo. Eso quedó guardado. Ahí está mi Saludos, Saludos, amigo buenas Hugo. noches. Hugo. Ahí está Hugo también, ¿verdad? Pero no le dio Sí, por hacer preguntas. puro palmadín. Sí, sí, sí. Sí, Como por ahí. quieras, ya Por ahí. sabes. Que Sí, pase Estamos buenas a la noches, hasta orden, luego. Hugo. sí. Dale, Listo. buenas noches. Cuídense. Cuídense, cuídense.